Vicente, buenas tardes. Quisiera hacer dos observaciones previas. Una, todas las fechas, todos los años, no son demasiados, que se van a citar son antes de Cristo y se refieren al siglo V. Entonces, luego no estaré con la muletilla antes de Cristo repitiéndolo continuamente. Sepan que todas las fechas son siempre referidas al siglo V y antes de Cristo. La otra observación es que la guerra del Peloponeso fue muy larga, duró 27 años. Entonces es imposible intentar hacer un relato pormenorizado de ella, tuvo muchos lances. Entonces únicamente voy a citar las líneas maestras, aquello que tuvo mayor influencia en el desarrollo y en el desenlace. Quien quiera realmente profundizar en ella, yo le aconsejo la lectura de Tucídides, de las guerras del Peloponeso, que es un libro extraordinario y desde luego alcanzará un conocimiento de aquellos hechos. Bueno, el mejor, sin ninguna duda. Bien, dicho esto, durante el proceso democrático que se produjo en Atenas durante el siglo V y que culminó con el advenimiento de la democracia, hubieron algunos personajes que brillaron con luz propia, que con todo merecimiento forman parte del patrimonio histórico de la humanidad, como por ejemplo fueron Solón, Arístedes, Clístenes, entre otros. Hoy vamos a abrir la primera parte de nuestra ponencia dedicándolo seguramente, cuanto menos en mi opinión, al que debe estar en lo más alto de entre todos ellos, a Pericles. No solo porque con él se llegó a culminar este proceso democrático que hemos aludido, sino también por las enormes aportaciones que hizo a él, como por ejemplo los Mistoi. Y aún más porque bajo su gobierno Atenas alcanzó tal desarrollo en las artes y en la filosofía que aún hoy no podemos dejar de estar deslumbrados, asombrados y sobre todo agradecidos por los logros que se alcanzaron. Se dice que tuvo el poder de un tirano, tal vez, pero siempre dentro de la legalidad. Los ciudadanos, sus conciudadanos, supieron ver en él al gran líder que les iba a llevar a conocer hasta el mismo Olimpo. Por parte de su padre, Jantipo, pertenecía a la familia de los Filaidas, y por parte de su madre, Agariste, a la muy ilustre familia de los Almeónidas. Y si reparamos en el busto que de él hizo Crésilas, no podemos dejar de observar la nobleza de su semblante, la finura de sus rasgos, e incluso parece adivinarse la firmeza de su carácter. Cuando hoy vemos que a nuestro alrededor la característica más común de los líderes políticos que nos rodean es la mediocridad, uno no puede dejar de lamentar el hecho de que figuras como estas sean tan escasas, y seguramente por ser tan escasas son tan extraordinarias. Era un hombre inteligente, circunspecto y dueño de sí mismo, perseverante y sereno en sus acciones. Y Tucídides dijo de él que Pericles fue el primero de los griegos, el más poderoso a la hora de hablar y a la de actuar. El demos, es decir, los ciudadanos, supo ver en él esas grandes cualidades y es por ello que le puso el sobrenombre de Olímpico. Pero lo que es más importante, lo eligió una y otra vez, de tal manera que Pericles estuvo gobernando Atenas durante un ciclo que casi alcanzó los 30 años. Creía que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y también creía que todos debían de llevar una vida sin penurias. Es por eso por lo que desarrolló instituciones de carácter social, como por ejemplo el teórico. Esto es algo anecdótico, pero esto suponía la entrada gratuita para los pobres en los espectáculos teatrales. Y sobre su política de inversiones públicas, él mismo decía: he realizado en interés del pueblo grandes proyectos de inversión, trabajos destinados a ocupar durante mucho tiempo a diferentes oficios. De esta forma, la población sedentaria u ociosa no tiene menos derecho a conseguir su parte del dinero público. Entre estas grandes obras públicas tenemos los muros largos. Los muros largos eran unas fortificaciones que se pusieron para proteger el camino que conducía desde Atenas hasta el puerto.
También estaban, aparte de los muros largos, estaba el santuario de Eleusis. Por supuesto que esto es una recreación. Actualmente solo quedan unas cuantas piedras sobre un inmenso solar. También está el santuario de Cabos Union. De este quedan las columnas. Si alguno de ustedes no ha tenido oportunidad de verlo y tiene interés en ello y oportunidad, le sugiero que lo haga por la tarde y aprovechando una puesta de sol. Será un espectáculo que no olvidará nunca. El Partenón, y aquí sobran las palabras. Hizo de Atenas la ciudad más bella de la época. Según Tucídides, supo conciliar el gusto por lo hermoso con la simplicidad. Con él, los atenienses llegaron a asociar de una manera natural los conceptos de poder y belleza. Pero claro que tenía enemigos. Los aristócratas nostálgicos de la oligarquía eran sus enemigos, que como todo grupo ultraconservador de cualquier época consideraban que los gastos que se realizaban para favorecer a las clases más humildes se hacían a sus expensas, y eso era algo que no les podía agradar. Así es que en todo momento intentaban desprestigiarlo. De hecho, le decían que tenía cabeza, refiriéndose a Pericles, que tenía cabeza en forma de cebolla marina. Y maquinaban continuamente y llegaron a conseguir que se procesara a algunos de sus amigos, como fue Anaxágoras, Fidias, Aspasia. Incluso a él lo llegaron a llevar a los tribunales. Platón, en sus diálogos, lo tachó de demagogo. Aristófanes lo zahería en sus comedias con unas burlas y críticas durísimas. Cretinos dijo de él que era el mayor de los tiranos. Incluso el mismo Tucídides dijo: en apariencia era una democracia, en la realidad el gobierno de uno solo. Tal vez, pero elegido una y otra y otra y otra vez de manera perfectamente democrática. Y sobre él, el historiador francés del siglo pasado, Gustave Glotch, que es un helenista de reconocido prestigio, sobre el gobierno de Pericles, se hizo la siguiente pregunta. ¿No debemos aclamar esta primera experiencia de un socialismo de Estado, inspirado en la idea de que es posible dirigirse libremente al pueblo, conquistarlo con la seducción de la inteligencia, y reconociendo el nous de Anaxágora, es decir, la razón humana, como la única capaz de organizar la vida política? Uno de sus maestros fue Damón, aquel de quien Platón dijo que fue el más sabio de los ciudadanos, y seguramente fue el que él le aconsejó sobre la política de inversiones públicas. Otro de sus maestros fue Anaxágoras, y con toda seguridad de él tomó aquella actitud racional ante la vida que le mantenía alejado de las cosas mundanas. No le gustaban las multitudes, y solo acudía a los actos públicos cuando su condición de magistrado así se lo imponía. No frecuentaba los mentideros atenienses ni tampoco el gimnasio, lugares donde las relaciones sociales eran más intensas. Pero a pesar de esa actitud semisocial, por decirlo de alguna manera, mantenía un reducido grupo de amigos, pero selectísimo. Entre ellos estaba Anaxágoras, Protágoras, Damón, Hipodamos, Fidias, Herodoto, Sófocles. Por cierto, con Sófocles no siempre la relación fue cordial. Sófocles le llegó a tachar de grosero y arrogante, mientras que Pericles le echaba en cara su afición por un bello jovencito. De su esposa sabemos poco. Se separaron en el año 450 y debió ser de buenas maneras porque él mismo se encargó de su siguiente matrimonio. Pero de quien sí sabemos más es de la gran mujer de su vida, Aspasia. Perdón, esto se ha ido. Aspasia nació en Mileto en el año 475, así que tenía 19 años menos que Pericles. Llegó a Atenas en el año 445, hay quien dice que en el 450, así que debía de tener unos 30 años, quizá alguno menos, y allí montó un burdel.
En ese burdel atendía a las clases más elevadas y sobre todo adineradas de la sociedad ateniense. Y seguramente entre sus clientes estaba Pericles. Sus enemigos decían de él que tenía una actividad sexual desenfrenada. Hay que aclarar que la prostitución en Atenas de aquella época tenía unas características algo peculiares. Más allá de la actividad sexual, las heteras proporcionaban un servicio de acompañamiento a sus clientes, de tal forma que podían mantener normalmente una conversación que tratara sobre arte o sobre política. Esto sucedería en los prostíbulos más distinguidos, que serían muy pocos, y en los simposios. En este ambiente seguramente fue donde Aspasia llegó a seducir a Pericles. Se dijo de ella que era una mujer culta y refinada, y tenemos noticia de que era maestra en retórica y logógrafa. Pericles, que era un hombre que estaba por encima de los convencionalismos sociales, la trataba en público con cariño y con respeto, y ella gozaba de una libertad que era algo inhabitual y extraño en la sociedad de la época. Probablemente esa vida privilegiada que llevaba fue la causa, o por lo menos parte de la causa, de que en todo momento tuviera un cierto rechazo popular. Los cómicos la trataron siempre de prostituta. Se le acusó de ser la causante de la guerra entre Atenas y Samos por el hecho de que su tierra natal, Mileto, estaba involucrada en el conflicto, e incluso se le llegó a hacer responsable de la guerra del Peloponeso por el hecho de que Megara apresó o secuestró a 3 de sus prostitutas. No sabemos si estas acusaciones tienen mucho fundamento, pero aquí sí que parece que podemos estar convencidos del gran vínculo afectivo e intelectual que hubo entre el gran político ateniense y esta interesante mujer. Pericles murió en el año 429. Ya estaban en plena guerra del Peloponeso y murió víctima de una epidemia que asoló Atenas. Y parece que un buen epitafio serían las palabras que le dedicó Plutarco. Los que en vida no soportaban su poder porque lo suscrecía, cuando les faltó reconocieron al punto, como con su experiencia de otros líderes distintos, que no había conducta más moderada en su importancia ni más majestuosa en su condescendencia. A lo largo del siglo V, Grecia estuvo dividida en 2 grandes ligas o confederaciones. La primera de ellas, por orden cronológico, fue la del Peloponeso. En la imagen la tienen en color rojo. Estaba formada fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, por ciudades-estado que estaban situadas en la península del Peloponeso. Su líder en todo momento fue Esparta. Y una de las causas, seguramente la fundamental por la que se creó, era porque los países coaligados querían impedir a toda costa que volviera la tiranía como forma de gobierno a ninguna de sus ciudades-estado. La otra liga fue la de Delos. La Liga de Delos se creó al terminar las guerras médicas. En la imagen la tenemos en amarillo. Está conformada por ciudades-estado repartidos por la Tracia, por el noreste, el este, algo el centro y el sur de la Grecia, por las islas del Peloponeso, del Egeo, y más tarde se incorporaron también las antiguas colonias jónicas del Asia Menor. Su intención, su motivación para crear la Liga era crear una fuerza común, una fuerza conjunta que pudiera enfrentarse a los persas o a la Persia de los aqueménidas si es que intentaban de nuevo la invasión de Grecia. Su líder desde el principio fue Atenas, y se dio la circunstancia de que en pocos años, y sobre todo en la época de Pericles, la autoridad de Atenas dentro de la Liga comenzó a crecer de una manera muy importante, hasta tal punto que aquellos coaligados que al principio eran aliados terminaron siendo como súbditos. Y tanto es así que habitualmente los historiadores comienzan llamándola Liga de Delos y a partir de la época de Pericles ya comienzan a llamarla o Confederación
ateniense o incluso imperio ateniense. La relación entre ambos bloques, entre ambas ligas, nunca fue fácil. En todo momento tenían que recurrir a pactos y acuerdos para resolver enfrentamientos y conflictos o incluso para prevenirlos, pero de cualquier manera se producían. Vamos a exponer algunos de una manera muy esquemática, que fueron los que se considera que terminaron provocando el estallido de la guerra del Peloponeso. El primero de ellos se refiere a Epidamnos. Epidamnos lo verán arriba, en la parte de arriba, en el norte de la imagen. Epidamnos estaba en Iliria. Para que nos situemos, la antigua Iliria es lo que actualmente es Croacia, espere que lo recuerde, estaba Croacia, Serbia, Montenegro y Albania. Epidamnos era una colonia de Corcira, y Corcira la verán en la parte inferior de la imagen. Corcira es lo que actualmente conocemos como la isla de Corfú. En Epidamnos se produjo algo así como un golpe de Estado, y entonces las clases populares expulsaron a la oligarquía. Los oligarcas acudieron a Corcira pidiéndoles ayuda para que ellos pudieran recuperar el poder. Entonces los que habían quedado en Epidamnos acudieron a Corinto, que era miembro de la Liga del Peloponeso, para hacer lo mismo, para que les ayudaran a defenderse de los de Corcira. Y los de Corinto no solo les prometieron ayuda, sino que inmediatamente comenzaron a preparar una coalición con los países o con las ciudades vecinas para atacar Corcira. Y ahora fue Corcira la que, asustada, acudió a Atenas para pedirles ayuda ante el inminente ataque de los de Corinto. Intervino Atenas con todo su poder, Corcira se salvó y los de Corinto, los corintios, se volvieron a sus casas, no derrotados, porque en este conflicto no llegaron a conocer la derrota en ningún enfrentamiento, pero sí humillados. El siguiente conflicto se desarrolló en la Tracia. La Tracia era lo que actualmente conocemos como Bulgaria y parte del norte de la Grecia de ahora, la actual. Aquella región estaba prácticamente ocupada por miembros de la Confederación Ateniense, del Imperio Ateniense. Pero allí estaba Potidea. Potidea la verán ligeramente al sureste, cogiendo como referencia al centro, y hay una estrella roja ahí es donde estaba Potidea. Potidea era una colonia de Corinto. Seguramente a los atenienses no les gustaba aquel verso suelto que había por allí y les exigieron que derribaran sus murallas y que expulsaran a los magistrados corintios que allí habían. Potidea se negó. En su ayuda acudió Macedonia y, por supuesto, también Corinto, pero una vez más Atenas impuso su poder. Y los corintios, de nuevo, se volvieron a sus casas, en esta ocasión sí derrotados y, desde luego, una vez más humillados. Otro conflicto fue el de Megara. Megara era un miembro de la Liga del Peloponeso y la ciudad estaba situada al norte del istmo de Corinto. Durante el siglo V vivió una época de prosperidad gracias a la actividad comercial y arrastraba desde finales del siglo anterior un par de contenciosos con Atenas, en relación con la zona fronteriza que mantenía con Eleusis y también por la isla de Salamina. En el año 462, la asamblea ateniense, conocedora de que Megara había ocupado parte de la zona fronteriza a la que hemos aludido y también quedaba acogida a los esclavos fugitivos del Ática, decidió o acordó lo que se conoce como el Decreto de Megara, según el cual se prohibía a sus barcos entrar en los puertos del Egeo. Esto era un golpe durísimo para el comercio megarense, que inmediatamente acudió a Esparta como líder hegemónico de la Liga del Peloponeso para
quejarse o para plantearle la denuncia del comportamiento de Atenas. Y allí, en Esparta, ya se iban acumulando las quejas, así es que decidieron convocar a la Liga del Peloponeso. Allí, después de los debates y los parlamentos que tuvieron necesidad de plantear, al final tomaron la decisión de declarar la guerra a Atenas. Arquidamos, el rey espartano, no debía estar muy ilusionado con la perspectiva de entrar en guerra con una potencia como Atenas. Prueba de su renuencia es que llegó a enviar hasta 3 embajadas a Atenas para intentar mantener la paz. La única condición que ponía era que se anulara el decreto de Megara. Y allí en Atenas las cosas tampoco estaban muy claras. Habían quienes pensaban que llegar a la guerra con una potencia militar como Esparta, por una cuestión menor, era una temeridad. Y ese enfrentamiento parece que prácticamente desapareció cuando Pericles tomó la palabra y, haciendo uso de sus grandes dotes oratorias, les llevó a la conclusión de que la guerra era inevitable. Tucídides, en su obra, la que hemos citado, Las guerras del Peloponeso, trata muy extensamente los debates que hubieron entre los embajadores espartanos y los atenienses. Yo me he permitido entresacar 2 párrafos de esos debates porque, a mi modo de ver, definen con enorme precisión cuál era el verdadero problema político que se vivió en aquella época del siglo V en Grecia. En este primer párrafo hablan los embajadores. Los espartanos queremos la paz con vosotros, la cual podéis gozar si dejáis a los griegos en libertad y que vivan según sus leyes. A lo que Pericles contestó que aceptaba su propuesta de paz si liberaba a sus coaligados y pueblos para que escogieran la forma de gobernarse aún en contra de la ley establecida. Ahí estaban las 2 Grecias frente a frente. De una parte, la revolucionaria, los que habían inventado o descubierto la democracia y la querían implantar a toda costa. Y de la otra estaban los tradicionales, los que defendían las oligarquías, los inmovilistas, los que de ninguna manera querían cambiar sus formas de gobierno ni incorporar ninguna novedad. Parece evidente que tarde o temprano aquellos 2 bloques tenían que terminar por enfrentarse en una contienda militar. Pero en definitiva las decisiones las toman las personas, las toman los individuos, y uno no puede dejar de preguntarse cómo es posible que Pericles llegara a tomar la decisión de embarcar a Atenas en aquella terrible guerra. Bueno, una de las explicaciones ya las conocemos, las intrigas de Aspasia, pero verdaderamente parece una explicación muy pueril y poco convincente. Pero es que las otras que nos llegan tampoco lo son mucho más. Se nos dice que Pericles llegó a la guerra porque realmente lo que creía él es que Esparta lo único que intentaba era probar la firmeza de los atenienses. Que nadie, decía Pericles, que nadie crea que haríamos la guerra por una pequeñez. Si cedéis en esto, enseguida recibiréis otras órdenes de mayor importancia, pues creerán que esta vez habéis obedecido por miedo. Si verdaderamente Pericles creía esto, su responsabilidad hay que remitirla a las provocaciones constantes que hicieron a miembros de la Liga del Peloponeso. Cualquiera podía entender que esas provocaciones terminarían irritando a toda la Liga y, por supuesto, también a Esparta. Los enemigos de Pericles dijeron que les había llevado a la guerra por su orgullo y arrogancia, por esa terquedad de querer salirse siempre con la suya para dejar constancia de su poder. Si esto tiene algo de realidad, evidentemente fue un inconsciente. Y hay otra explicación, que esta sí tiene algo más de credibilidad. Ya hemos dicho que sus enemigos políticos intentaban en todo momento desprestigiarlo. Y en aquellos tiempos, en aquellas fechas, precisamente, Pericles pasaba por unos momentos de impopularidad. Se estaba juzgando a Fidias, se le acusaba
de malversación de los fondos destinados a la construcción del Partenón. Y hay que tener en cuenta dos circunstancias. Una, que Fidias y Pericles eran íntimos amigos. Y la otra, que fue Pericles el que le nombró o que le encargó que construyera el Partenón. Entonces, si terminaba siendo considerado culpable, evidentemente a Pericles le alcanzaba una responsabilidad política enorme. Pero es que además también se estaba procesando en aquellos tiempos a Aspasia. Se le acusaba de impiedad y proxenetismo. A la vista de estas circunstancias, Plutarco llega a una conclusión. Pericles avivó el fuego inminente de la guerra con la esperanza de que disiparía las acusaciones, ya que la ciudad, en tan grandes peligros, se pondría por entero en sus manos debido a su prestigio y autoridad. Es decir, que todos cerrarían piña, como una piña, cerrarían filas a su alrededor. Bueno, el recurso del miedo como aglutinante es algo que los dirigentes políticos lo han utilizado siempre. Incluso en la actualidad vemos que habitualmente también recurren a él. A mí personalmente me parece que es un recurso mezquino y bastante miserable en sí mismo. Y en todo caso. Pero en aquella ocasión, si verdaderamente aquella fue la razón, es particularmente odioso por las terribles consecuencias que tuvo. Pero bueno, estas son las explicaciones que se dan. Atenas, Pericles sobre todo, seguía reticente en el aspecto de la guerra y los embajadores o los espartanos seguían intentando mantener la paz. Y entonces se produjo otro conflicto, que fue al final el detonante que provocó el comienzo de las hostilidades a nivel de toda Grecia. Y fue que Tebas, que pertenecía a la Liga del Peloponeso, decidió atacar a Platea. Platea era un miembro de la Confederación Ateniense. Se justificaba en unos supuestos derechos históricos. El ataque fue rechazado. Los tebanos se volvieron a sus casas, pero 180 de ellos quedaron cautivos en Platea y todos ellos fueron ejecutados. Aquí Tebas, cogiendo como referencia al centro de la imagen, Tebas la verán ligeramente al este y Platea está ligeramente al sudoeste de Tebas. Bueno, en Tebas, cuando tuvieron conocimiento de esta ejecución, la indignación fue enorme e inmediatamente comenzaron a preparar una campaña para atacar Platea y vengar la muerte de sus conciudadanos. A su vez, Atenas comenzó a preparar un ejército para defender a su coaligado, que era Platea. Cuando los espartanos tuvieron conocimiento de que mientras ellos intentaban evitar o mantener la paz, Atenas estaba armando un ejército para entrar en guerra con un miembro de la Liga del Peloponeso, dijeron que ya bastaba, que ya no había que continuar por ese camino. Y entonces decidieron invadir el Ática. Esta invasión se produjo en la primavera del año 431. Pericles sabía, como cualquier otro griego, suponemos, de la época, que sus posibilidades de enfrentarse en campo abierto al ejército espartano eran prácticamente nulas. Así es que dio instrucciones a todos los pequeños agricultores de la región para que abandonaran cultivos y propiedades y se retiraran ante el avance del enemigo. Abrió las puertas de Atenas para que pudieran refugiarse allí tras sus murallas que se consideraban inexpugnables. Y paralelamente, haciendo uso de su poderío naval, envió una flota al Peloponeso que comenzó a atacar todas las ciudades costeras o próximas a la costa. Esta es una estrategia que se vino repitiendo durante unos cuantos años. Pero en aquel primer año, en el 461, solo cuando los espartanos decidieron volver a sus casas en otoño, fue cuando los atenienses se atrevieron a salir a campo abierto y como mucho lo más que hicieron fue saquear la región de Megara. Ahora que estamos al principio de la guerra, conviene aclarar un tema que nos ayudará mucho a entender todo el conflicto y la situación de ambos contendientes. Atenas en aquellos años, en aquella época, era riquísima. Tenía minas de plata, una actividad comercial extraordinaria, una actividad industrial muy importante, que se fundamentaba en la construcción de naves y en sus equipamientos. Y además tenía las aportaciones o tributos, llamémoslo como queramos, de todos los miembros de la Confederación o del Imperio Ateniense.
Y ya dentro del teatro de la guerra tenía todo el poder y toda la autoridad para tomar las decisiones unilateralmente. Así es que podía decidir cualquier estrategia, campaña, batalla puntual, movimiento de tropas, sin necesidad de comentar ni consultar con nadie. Y enfrente tenía la Liga del Peloponeso, que no eran tan ricos como ella, que es cierto que su líder indiscutible era Esparta, pero no deja de ser un primus inter pares, porque la Liga funcionaba de manera distinta a la de ateniense. Por ejemplo, si se tomaba cualquier decisión, aquellos miembros de la Liga del Peloponeso que hubieran votado en contra no estaban obligados a cumplirla. ¿Esto qué suponía ya en la guerra? Pues suponía que Esparta solo podía tener la misma maniobrabilidad que Atenas si se limitaba a su ejército. En el momento en que quisiera realizar alguna maniobra o alguna operación conjunta con algún otro miembro de su coalición o de la Liga, pues tendría que plantearlo, negociarlo y llegar a conclusiones, es decir, que se perdía muchísimo tiempo en todo ello. Aclarado esto, tenemos que volver a Atenas. El hacinamiento que se había producido allí como consecuencia de la política de acogida que había decidido Pericles tuvo dos graves consecuencias. Una de ellas, el disgusto generalizado de todos, porque la convivencia era insoportable. Pero es que además todas aquellas familias de agricultores que estaban allí acogidas eran conscientes de que todo aquello para ellos suponía una ruina total, absoluta. Pero aún hubo otra consecuencia peor, y es que el exceso de población que había entre los muros de Atenas provocó un deterioro enorme en las condiciones higiénicas y sanitarias. Como consecuencia de ello, seguramente algún virus o alguna bacteria o lo que fuera, que tal vez vino en algún barco procedente de Fenicia o de Egipto o de cualquier otro lugar, se comenzó a expandir por toda la población. En definitiva, surgió una epidemia mortal. La gente estaba aterrorizada y también estaba indignada. Entonces, Pericles fue depuesto. Se nombró una comisión para intentar negociar la paz o cuanto menos un alto al fuego. Pero los del Peloponeso estaban muy seguros de sí mismos y estaban convencidos de que aquello se iba a terminar muy pronto y a su favor. Así que cuando los atenienses tuvieron conciencia de que el único futuro que tenían ante ellos era la guerra, decidieron devolverle el poder al único en quien realmente confiaban, en Pericles. Es evidente, parece evidente, que Pericles cometió un grave error al embarcar a Atenas en aquella guerra. Es, en mi opinión, cuanto menos un borrón enorme en una trayectoria política extraordinaria, sin mácula, hasta ese momento. Pero también es igual de evidente que seguramente Pericles era el líder más indicado, tal vez el único, que podía llevar a la victoria a Atenas en aquellas circunstancias. Cuanto menos sus sucesores, como por ejemplo Cleón, un demagogo radical, o Nicias, un aristócrata moderado, estos no estuvieron a la altura del reto. Y en aquella época, casi desde el principio, en el seno de la Confederación Ateniense comenzó a surgir otro problema. Y es que había miembros de esa confederación, ciudades-estado en definitiva, a los que no les hacía ninguna ilusión tener que participar en aquella guerra. Y de entre estos hubieron algunos más atrevidos que, aprovechando la muerte de Pericles, consideraron que era el momento oportuno para liberarse del yugo ateniense, como por ejemplo fue el caso de Mitilene, que pagó carísima su osadía. Pero es cierto que los espartanos quisieron explotar a su favor ese estado de descontento más o menos extendido dentro del seno de la Confederación Ateniense. Y entonces enviaron una expedición armada a la Tracia para intentar desestabilizar allí el imperio ateniense. Y allí estalló una campaña que se prolongó en el tiempo, que fue durísima, de una violencia brutal, con unos combates tremendos, y en uno de ellos, en la batalla de Anfípolis, fue donde murió el ateniense Cleón y el general espartano Brásidas. Cuando el rey de Esparta, Plistoanacte,
tuvo conocimiento de que había muerto el que seguramente era el mejor de sus generales, siendo consciente de que ya se llevaba unos cuantos años de guerra y que a la sazón no había nadie que pudiera predecir cuándo ni cómo se iba a terminar aquello, decidió plantear un alto al fuego. Comenzaron unas conversaciones y cristalizaron en el año 421 en lo que se conoce como la paz de Nicias. Nicias era el nombre del que representó a Atenas en aquellos acuerdos. En dicho acuerdo fue suscrito por la fórmula de juramento y por un periodo de 15 años. Lo suscribieron todas las ciudades-estado que intervenían en el conflicto, con la excepción de Beocia, de Megara, de Corinto y de Elis, que no la suscribieron. Y en el acuerdo, aparte de la paz, que evidentemente era lo más importante, también se acordaron otras cosas. Por ejemplo, Atenas renunció a imponer a los estados que se incorporaran a su liga. Esto es algo que Pericles no hubiera aceptado jamás. Y Atenas también se comprometía a ayudar a Esparta en el caso de que se sublevaran sus ilotas. Esto es algo así como un mantra continuo en Esparta que llegó a obsesionarles en todo momento. Y además los templos volverían a abrir sus puertas al culto a todos los griegos. Ya hemos dicho que lo suscribieron todos los países, salvo las excepciones que hemos dicho, pero era demasiada gente involucrada y algunos no involucrados, ya lo hemos comentado también. Entonces las posibilidades de que aquella paz se mantuviera con rigor eran muy escasas, prácticamente nulas. De hecho, pronto comenzaron las escaramuzas y los pequeños enfrentamientos. Pero es cierto que el nivel de violencia se redujo sensiblemente, de una manera importante. Seguramente esa fue la razón por la que las dos grandes potencias del conflicto, Esparta y Atenas, mantuvieron en teoría la existencia de la paz. Aunque evidentemente estaba claro que de una manera muy, muy frágil estaba manteniéndose aquello. Bueno, pues de esta manera han pasado algún tiempo y se iba manteniendo pues con estos pequeños enfrentamientos todo el conflicto, hasta que una comisión de Egesta llegó a Atenas. Egesta era una ciudad que estaba situada en el noroeste de la isla de Sicilia y acudían a los atenienses para que les ayudaran a defender su independencia y su libertad por los ataques y agresiones que estaban sufriendo por parte de Siracusa. Y ahora, en estos momentos, es cuando aparece un nuevo personaje en nuestra historia al que tenemos que dedicarle cierta atención. Alcibíades. Nació en el año 450. Era hijo de Clíneas, un aristócrata, y su madre, Dinómaca, pertenecía a la familia de los Almeónidas, que ya hemos dicho que también formaba parte de ella Pericles. Y Pericles asumió la tutoría de Alcibíades cuando a los 3 años se quedó huérfano, cuando murió su padre en la batalla de Coronea. Unos cuantos años más tarde, vemos a Alcibíades hecho un jovenzuelo, rico, atlético, bien parecido y vividor, sobre todo vividor. Cortejado y deseado por pretendientes de ambos sexos. Uno de los que sentía una especial debilidad por él era el mismísimo Sócrates, de quien era amigo y discípulo, y con quien llegó a tener un grado de intimidad que somos incapaces de determinar. Su vitalidad, su osadía y su vinculación familiar y personal a la ciudad le llevó a incorporarse inmediatamente a la guerra, y ya se le vio en el sitio de Potidea, ya se le vio participar en él, y en la batalla algo más tarde ya en la batalla de Delión también participó y dejó muestras de su valor. En esta batalla se dice que Sócrates le salvó la vida. Pues bueno, su ambición, sus dotes personales, ese crédito que había adquirido de hombre valeroso ganado en combate, le empujaron a incorporarse a la vida política, donde se significó como un demócrata radical.
Y verdaderamente alcanzó el éxito porque en el año 420 fue nombrado estratego. Estratego era el máximo nivel que podía alcanzar, la máxima autoridad que podía alcanzar una magistratura en Atenas. Pero era un hombre al que le gustaba lo grandioso, lo espectacular, lo extraordinario. Nadie más alejado que él de un gobernante sensato, prudente, reflexivo. Así que cuando tuvo noticia de lo que pretendían la comisión que había acudido procedente de Egesta, seguramente vio la gloria a su alcance y se puso inmediatamente del lado de la gente, de los atenienses, que querían apoyar esta petición. El argumento que se utilizó fue que de esta manera el imperio ateniense podría crecer por Occidente. Y esta tesis fue la que prevaleció, esta tesis es la que acabó imponiéndose en la asamblea. Así es que comenzó a prepararse una expedición que terminaría reuniendo 134 naves trirremes, 130 naves de transporte, donde irían los abastecimientos que necesitaran, para esta expedición y unos 30.000 combatientes. La comandarían el propio Alcibíades, Lámaco, que tuvo poco protagonismo, y Nicias, que era enemigo político de Alcibíades y era uno de los artífices de aquella paz que ya se arrastraba más muerta que viva, moribunda por el tiempo, pero que con esta expedición recibía ya el puntillazo final. Y fue en estos días que estaba preparando la flota cuando estalló lo que se conoce como el escándalo de los Hermais. Los Hermais eran unas estatuas que tendrían 1 metro de altura, quizá algo más, que estaban conformadas por un busto del dios Hermes, situado sobre un pilar o pedestal en forma de prisma cuadrangular, y en la parte frontal del prisma cuadrangular había un pene erecto. Se utilizaban para la señalización de caminos, y no me hagan decirles qué parte de la estatua era la que indicaba la dirección que se tenía que seguir. También se usaban para marcar los límites de las propiedades. Y aún en la ciudad, en Atenas, se solían poner en las puertas de las casas con la pretensión de que el dios Hermes protegiera y diera buena suerte a sus moradores. Pues bien, una mañana Atenas amaneció con todos los Hermai mutilados. Según Tucídides, expresamente nos lo dice, la agresión afectó a los falos. El escándalo fue mayúsculo. Y no solo es que se escandalizaron los atenienses, es que aquello fue considerado un sacrilegio. Y el sacrilegio era un delito. Los enemigos de Alcibíades se apresuraron a acusarlo a él y a un compañero de juergas de haber sido el causante de todo aquel estropicio. E inmediatamente le añadieron otra acusación, el haberse burlado en una fiesta de los sagrados misterios eleusinos. Alcibíades lo negó todo y también en todo momento defendió su inocencia. Y como naturalmente, al ser un delito, tenía que producirse un proceso judicial, pidió ser juzgado antes de que partiera la flota, pero no fue así. Así es que se le juzgó estando ausente, no se pudo defender y fue declarado culpable. Una nave partió del Pireo para alcanzar a la flota que ya iba camino de Sicilia para recoger a Alcibíades y devolverlo a Atenas. Cuando él tuvo conocimiento de ello, pidió que se le dejara volver en su propia nave y se accedió a ello. Y de regreso burló a sus carceleros o a su escolta y escapó, yendo a refugiarse en Esparta. Se fue a refugiar a Esparta y allí comenzó a colaborar con el enemigo. No sabemos si fue porque estaba resentido por la humillación a la que le habían sometido sus conciudadanos o porque necesitaba congraciarse con sus protectores y ganarse sus simpatías. Pero les aconsejó que enviaran una expedición rápidamente a Sicilia para impedir los afanes expansionistas de los atenienses. Y aquellos lo hicieron de inmediato. Hacia allí se fue el general Gilipo al frente de un ejército espartano para impedir la causa ateniense. También les aconsejó que tomaran la colina de Celia en el norte del Ática. Este era un montículo que estaba situado en un lugar muy privilegiado,
porque desde él se podían controlar y consecuentemente impedir cualquier relación por tierra entre Atenas y el resto de su imperio. También se podía impedir que se cultivara la región y, según Tucídides, facilitó la liberación de 20.000 esclavos que trabajaban en las minas de plata atenienses. Eso tuvo consecuencias económicas. Los rendimientos de las explotaciones de las minas se redujo sensiblemente. Los abastecimientos necesarios para la ciudad de Atenas ya prácticamente en su totalidad tendrían que ser por mar, lo cual suponía un encarecimiento, y además, considerando el enorme coste de la expedición que se había ido para Sicilia, los recursos, en definitiva el tesoro de Atenas, se redujo sensiblemente. Claro que ellos lo resolvieron de la manera más expeditiva que sabían, y era subir los tributos de los miembros de su confederación, lo cual aumentó también el disgusto entre ellos. Mientras tanto, en Sicilia, Nicias no actuaba de la manera más conveniente para sus intereses, porque no se lanzó rápidamente a intentar el asalto de Siracusa, sino que comenzó a buscar aliados entre las colonias de origen jónico de la isla. Esto dio tiempo a que llegara el general Gilipo con los espartanos y que incluso él también tuviera tiempo de buscar alianzas con los estados o las ciudades-estado de origen dorio. Claro que él contaba con la ventaja de que Siracusa, que era la más poderosa de todos, ella estaba a su lado. Los atenienses, por fin, en la primavera siguiente, atacaron o intentaron el asalto de Siracusa y fueron rechazados. Nicias comprendió que con la participación de los espartanos aquello se le complicaba mucho. Así es que pidió ayuda a Atenas. Atenas envió una nueva flota, esta bajo el mando de Demóstenes, y comenzó a alargarse la campaña en Sicilia. Y en la medida que pasaba el tiempo, al ejército ateniense comenzaron a surgirle problemas logísticos, problemas de intendencia. Y como en los distintos enfrentamientos que hubo no llegó a alcanzar nunca una victoria clara que le indicara que ya estaba en el camino de alcanzar sus objetivos, comenzó a cundir la desmoralización. Demóstenes planteó la conveniencia de regresar a Atenas. Nicias se opuso. Tenía muy claro que si él volvía habiendo fracasado, su carrera política se había terminado y aún era muy probable que se le condenara al ostracismo. Así es que la campaña continuó. Pero al fin el propio Nicias tuvo que reconocer y que admitir que si querían salvar la flota no les quedaba otra que volver a Atenas. Así es que marcaron una fecha para el regreso y cuando llegó ese día se produjo un eclipse de luna. Fue considerado señal de mal agüero y se demoró otra vez la partida. Y al fin, por fin, llegó el día de volver. Durante todo este tiempo, espartanos y siracusanos no habían dejado de hostigar a los atenienses, pero no fue hasta ese momento, hasta ese día, el día del embarque, cuando las defensas estaban más bajas, cuando ellos deciden hacer el ataque definitivo, y arrasaron. Los atenienses huyeron tierra adentro buscando una salvación imposible. Fueron perseguidos, acosados, sacrificados. Allí terminó la aventura siciliana de Atenas. Se perdió toda la flota destacada en la isla, y de los 40.000 combatientes comprometidos en ella, la mayoría perdieron la vida y el resto fueron esclavizados. Y parece que las cosas podían ir peor, porque terminada la batalla, Siracusa se comprometió a enviar su flota al mar Egeo para ayudar a Esparta en su lucha contra los atenienses. Y también por aquella época, por aquellas fechas, Persia decide apoyar a Esparta con ayuda económica y con naves. Pero el final no había llegado todavía. Los siracusanos se demoraron en enviar su flota y los persas no parecía que tenían mucha prisa en cumplir su promesa. Mientras tanto, en Atenas la situación era muy crítica y la lucha política enconada. Tanto es así que los aristócratas tomaron el poder con la pretensión de imponer o de reinstaurar una oligarquía que terminara con los derechos ciudadanos. Y tampoco les importaban mucho los métodos a seguir,
porque Andrócles, el líder demócrata, fue asesinado. Así es que en un ambiente de opresión y de aparente legalidad se comenzaron a tomar decisiones como suprimir los organismos de control, prohibir las acusaciones de ilegalidad o anular los mistoi. Como consecuencia de esto, de la anulación de los mistoi, el poder quedó en manos de los atenienses más capaces de servir con sus personas y riquezas en un número no inferior a 5.000 mientras durase la guerra. De entre estos 5.000 se escogió a 100 para que redactaran una constitución. Y en esa constitución se creó lo que se denominó el Consejo de los 400. Estos 400 estaban formados por 40 representantes de cada tribu. Sustituyó a la Boulé y al cesar automáticamente la Boulé también cesaron los magistrados elegidos democráticamente. Mientras se daba este golpe de Estado, prácticamente lo fue, la flota estaba en Samos. Y las tripulaciones, cuando tuvieron conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la polis, seguramente comprendieron que aquellos derechos y libertades que habían disfrutado durante decenios estaban muy amenazados. Y entonces se rebelaron. Y decidieron entregar la dirección de la flota a Alcibíades. Y este curioso personaje en aquel momento pasaba por unos momentos muy delicados en Esparta, porque se había extendido el rumor de que mantenía amores con la mujer del rey Agis II. Así es que aceptó encantado el ofrecimiento y se puso al frente de la flota. Era el regreso del hijo pródigo. Y demostró muy pronto sus cualidades y sus capacidades, porque encadenó una serie de victorias sobre los espartanos, de las que cabe destacar la de Albidos y de la de Cicio. Sobre todo esta última, porque permitió que todas las ciudades-estado que formaban parte del Helesponto volvieran otra vez a la disciplina ateniense. También hizo valer su amistad con el sátrapa persa Tisafernes, con el que llegó a cerrar un acuerdo que cuanto menos sirvió para neutralizar el que previamente habían cerrado ya aquellos con los espartanos. Y, mientras tanto, en Atenas, a finales del año 411, el gobierno de los 400 cayó. No pudo soportar la inestabilidad que ellos mismos habían provocado. Eso supuso la restauración de la Boulé y, como consecuencia de ello, de los derechos ciudadanos. Una de las primeras actuaciones de la Boulé fue revisar el proceso judicial que en su día se había seguido contra Alcibíades. Y como era lo políticamente correcto, fue exonerado de todo cargo y de toda culpa. Y como consecuencia de ello, se le devolvieron honores y patrimonio. Y ahora ya Alcibíades podía volver a Atenas, y allí fue recibido pues con enorme entusiasmo por parte de los atenienses. A nadie se le ocurrió echarle en cara el hecho de que con su connivencia había cuanto menos ayudado a la pérdida de la flota y de los hombres destacados en Sicilia. Seguramente los atenienses estaban hartos de la guerra, estaban cansados de líderes incapaces, y habían puesto todas sus ilusiones y todas sus esperanzas en Alcibíades. Bueno, y así siguieron las cosas hasta que en octubre del año 407 tuvieron noticias de que la flota espartana andaba por las costas del Asia Menor. Alcibíades se puso al frente de una flota de 100 naves y partió del Pireo dispuesto a enfrentarse a ellos. Pasó por Samos, donde dejó algunas naves para aumentar la guarnición, y luego continuó hasta Notio. Notio, cogiendo como referencia el centro de la imagen, está al sudeste. Y allí fondearon. Desde allí podían ver a la flota espartana, que estaba a su vez también fondeada en el puerto de Éfeso, que la verán junto a Notio. Entonces sucedió que Alcibíades tuvo que ausentarse. No sabemos la razón. Tucídides no nos la da. Y dejó al mando de la flota a Antíoco, un piloto que era antiguo amigo suyo. Las instrucciones que le dejó fue
que debían mantener la vigilancia y que de ninguna manera entrara en combate. El Antíoco seguramente debió entender que una buena observación requería de una mayor aproximación, y entonces con unas cuantas naves se aproximó o se acercó al puerto de Éfeso. Cuando el general Lisandro, que era el comandante de la flota espartana, observó la maniobra, salió en su persecución. Antíoco huyó y se encontró con el resto de su flota ateniense que acudía en su ayuda. Así que al fin el combate naval sí que se dio, con graves pérdidas para los atenienses. Allí se fueron a pique muchas naves y se perdieron muchas vidas. Aquello fue el final de la buena estrella de Alcibíades. Fue acusado de frívolo y de negligente y terminó exiliado en el Quersoneso. Aún lo vemos aparecer en escena todavía en el año 405, cuando se fue al Helesponto a entrevistarse con el general ateniense Conón para advertirle de la proximidad de Lisandro y la flota espartana. Pero no tenía ningún crédito y no le hicieron caso. Hicieron mal, porque la información era rigurosamente exacta. De hecho, la batalla naval se dio en Hipodamos y se enfrentaron 200 naves espartanas a 180 atenienses, que fueron arrasadas. Se escaparon muy pocas. El resto se perdieron todas las naves, y de los aproximadamente 3.000 supervivientes atenienses de la batalla, según Tucídides, al día siguiente Lisandro los mandó degollar a todos. Atenas ya no tenía flota, apenas unos barcos, así es que era imposible que pudiera enfrentarse a los espartanos por mar y muchísimo menos por tierra, y ya no podía ni controlar ni dirigir con tan pocos barcos ningún imperio ni nada parecido, ni ninguna confederación. Así es que la asamblea encargó al general Éufrates que se encargara de la defensa de la ciudad. Este hombre lo que hizo fue fortificar las murallas, acumular abastecimientos, sobre todo víveres, y esperar. El rey espartano Pausanias se presentó al frente del ejército y sitió Atenas. Algo más tarde llegó por mar Lisandro con 150 naves y bloqueó el puerto del Pireo. Y comenzaron unas negociaciones que duraron varios meses. Al cabo de ellas, la ciudad se entregó. Los muros largos tendrían que ser destruidos. Atenas debería devolver todas sus posesiones. Solo se le permitiría mantener las que tuvieran el Ática y la isla de Salamina. Su flota, lo que quedaba de ella, quedaría confiscada, y los exiliados podrían volver a la ciudad, a Atenas. Y solo de esa manera no se arrasó Atenas. Una vez ultimado el acuerdo, Lisandro desembarcó en el Pireo. Era abril del año 404. Habían transcurrido 27 años de guerra. El imperio ateniense ya era historia. Atenas nunca volvió a ser una gran potencia, aunque por supuesto que tuvo su protagonismo en la historia de Grecia. Y siguió siendo un referente cultural, el mayor referente cultural del Mediterráneo, cuanto menos hasta finales del siglo siguiente, en que tomó el relevo la Alejandría de los Ptolomeo. Pero para quienes son capaces de reconocer la belleza en sí misma, para quienes aprecian las libertades individuales como una de las grandes aportaciones de la democracia, para aquellos que mantienen íntegra su individualidad, a salvo de la presión alineante del entorno cultural, gracias a la interpretación del relativismo, una de las grandes aportaciones del pensamiento racional, para todos ellos, quiero pensar que para todos nosotros, la Atenas del siglo V es única, es eterna, es irrepetible. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que, como ya sabíamos de antemano, íbamos a disfrutar con tu disertación, y la verdad es que, como siempre, pues lo hemos disfrutado muy y mucho. Y ahora, como es nuestra razón de ser, tertulia histórica,
pues abrimos un turno para que cualquier persona de la que aquí presentes pues pueda hacer aportaciones o pueda solicitar aclaraciones. Bueno, pues yo sí que quería preguntarte, por lo poco que he leído yo, Tucídides es el que escribe la guerra, la Gran Guerra, que fue considerada una primera Gran Guerra Mundial. Pero parece ser que no acabó el relato y por lo tanto se ha tenido que concluir con otros datos tomados de otros sitios. ¿Es verdad que no llegó a contar el final de la historia? Yo no coincido, ¿eh? Yo no coincido. Yo con Tucídides he llegado hasta el final de la guerra, o sea que no ha habido ningún problema. Pues Tucídides incluso participó en la guerra, ¿eh? O sea, Tucídides fue contemporáneo y fue superviviente. O sea, él no murió a lo largo de la guerra. O sea que Tucídides verdaderamente, y escribió una gran obra, ¿eh? Para mí siempre se dice que Heródoto es el primer historiador, pero no cabe duda de que lo fue, pero Tucídides está muy por encima de él. O sea, es un hombre muy riguroso, muy meticuloso, bueno, y no hace, aparentemente no hace ninguna concesión, a lo mejor sí que la hizo, pero aparentemente ninguna. ¿Y Pericles, crees tú que tenía muy buenas intenciones cuando acepta esa guerra, a pesar de que los espartanos pretendieron en todo momento que no se llevase a término? Para él era tan decisivo el intentar llevar la democracia a esos otros estados. Yo ahí tengo una opinión, y esto solo es una opinión, y entonces cada uno que la coja como le parezca mejor, porque solo podemos deducir cosas objetivas de lo que nos transmite la gente de la época. Y esto ya hemos visto lo que la gente de la época, respecto a las motivaciones de Pericles, lo que la gente de la época dijo. Pero yo tengo mi interpretación, porque creo que verdaderamente Pericles fue un gran estadista. Entonces un gran estadista no puede cometer un error tan terrible, me parece a mí. Yo creo que hemos de colocarnos en la época. ¿En la época qué era? Pues la época era un montón de países, algunos muy poderosos como Persia, y un montón de ciudades-estados que les rodeaban, que se estaban gobernando o por autarquías o por oligarquías. Y ellos habían llegado a encontrarse con la democracia. La habrían buscado, Clístenes la buscó, él la buscó, seguramente tenía una sensibilidad especial, lo que fuera, no lo sé. Pero allí se encontraban ellos con un gobierno que era democrático. Pero estaban solos en el mundo entero. A ellos el mundo entero en aquel momento no les importaría mucho, pero estaban solos en su entorno. No les quedaba otra, si querían sobrevivir, que extenderse, que expandirse. Es que no les quedaba otra. Y de hecho él, Pericles, cuando consigue dominar lo que fue la Liga de Delos, que acaba siendo el imperio ateniense, él les fuerza. O sea, que ellos no están vendiéndoles la burra de la democracia, no, se la están imponiendo. Porque seguramente, yo lo pienso así, él debió entender que lo que debía era expandirla para sentirse más seguro, porque si no, se los iban a tragar todos los demás. Y quizá fue esa la razón, pero esto no es más que una especulación. ¿Alguna pregunta? Bueno, por lo que yo he leído también, me llamó mucho la atención las grandes atrocidades que se cometieron en esa época en la guerra con la gente, porque parece ser que los mataban, o sea, era una cosa súper cruel, incluso los metían en el mar y los ahogaban, obligándoles a entrar al mar. Para ser la época, pues la verdad es que también pienso que se cogieron ahí unas formas de guerrear, la verdad, muy fuertes. Pero esto es muy común, ¿eh? Esto es muy común. O sea, los asirios algún tiempo antes despellejaban a sus enemigos, pero los despellejaban vivos, ¿eh? No hacían de otra manera. Y en las cruzadas ni te cuento las barbaridades que se hicieron. O sea, que esto era así. La época. Esto era así, y era cruel, era censurable, todo lo que tú quieras, pero era así, no era de otra manera. Hay que situarse en la época. ¿Alguna pregunta? Sobre la opinión de Platón
un segundo, Vicente, y te paso el micro, si te oímos mejor todos. Sobre la opinión de Platón, que dijo que era un demagogo. Un demagogo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, hay que tener en cuenta quién era Platón. Platón era un oligarca, él apoyaba la oligarquía. Yo simplemente apunto, un poco para que nos situemos, en los estatutos del Partido Nacionalista Alemán, el único filósofo al que se nombra es a Platón. Es un referente de ellos. Quien haya leído La República, inmediatamente lo va a entender. Entonces, claro, Platón estaba en las antípodas de la democracia, pero no se podía estar más alejado de ella. Y entonces, claro, para él la figura de Pericles era una figura odiosa o reprochable en todo caso. Y entonces, gracias que solo le dijo demagogo, le podía haber dicho lo que le hubiera pasado por la cabeza. O sea, pero realmente es que estaba en las antípodas totalmente. ¿Alguna pregunta más? José Luis, no sé si querrás hacer alguna aportación, algo que no hayas comentado o que creas que se debería de comentar. No, simplemente un poco más. una cosa curiosa, que es una realidad, y es que el siglo V en Grecia fue un siglo muy intenso. Comenzó con una guerra, que fueron las guerras médicas, que casualmente llevaron a la gloria, a la mayor de las glorias, a Atenas, también a Esparta, pero a Atenas la llevaron a la mayor de las glorias, y terminó con una guerra que terminó con Atenas. O sea, que terminó con toda la gloria de Atenas. O sea, fue un siglo muy, muy intenso y muy curioso, y para los atenienses fue subir a la gloria y bajar a los infiernos, todo en el mismo periodo. El siglo de oro. Bueno, pues la verdad...